para partir entonces hoy día revisando en conjunto los indicadores de evaluación que ustedes espero hayan podido mirar en la diapositiva del trabajo. Habían básicamente tres propósitos o tres tareas asociadas a objetivos más o menos concretos a realizar. Estos son el de analizar el relato de la clase para identificar elementos del CPC, proponer situaciones didácticas para enseñar alguna característica de la naturaleza de la ciencia y finalmente argumentar en torno al valor que tiene el desarrollo de su propio CPC para la mejora de su práctica de enseñanza. Entonces, en línea con esas tareas, propósitos, ¿cierto? Que estaban delineados en el taller, encontraron aquí un conjunto de indicadores de evaluación o indicadores de logro para cada uno de estos criterios. Así es que los vamos a leer solamente para que si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre lo que yo espero que hagan, por favor, es el momento de plantear esa pregunta o esa duda. ¿Ya? De eso se trata la sesión de retroalimentación, de que podamos eventualmente dilucidar alguna inquietud o darles alguna orientación mayor para el trabajo. El primer indicador dice, en relación a analizar el relato de clases de la profesora e identificar elementos del CPC, bueno, por supuesto aquí entonces lo que ustedes tendrían que hacer es mencionar o describir al menos 6 elementos o situaciones didácticas que expresan de manera explícita o implícita una dimensión del conocimiento pedagógico del contenido que la profesora tiene. Si se fijan, en este caso estoy pidiéndoles un mínimo de elementos o situaciones didácticas, en este caso 6. Alguien creo me preguntó por correo electrónico si acaso estos elementos estaban distribuidos de manera equitativa o no entre las 4 dimensiones del CPC. Bueno, les pido que al menos haya un elemento por cada dimensión. Son 4 dimensiones del modelo de CPC, entonces consideren al menos uno por cada dimensión y por supuesto, si como les pido 6, entonces ustedes pueden decidir en qué otro aspecto se incorpora en un segundo elemento o situación didáctica. Se habla de elementos o situaciones didácticas porque, bueno, uno podría hacer mención de algún recurso o enunciado muy concreto, muy específico que haya sido, que esté presente en la clase, y a eso me refiero con un elemento, un aspecto muy, muy pequeño de la clase, o situaciones didácticas porque a lo mejor podemos referirnos a un momento más extendido de la clase donde ocurren varias cosas. Y en general entonces eso vamos a tener que describirlo. Podríamos decir algo así como al principio de la clase la profesora hace tal y tal cosa. Y eso tiene que ver entonces con una cierta dimensión del CPC. Eso sería una descripción de una situación didáctica. De manera explícita o implícita porque en algunos casos, como les decía, vamos a encontrar elementos que están explícitamente señalados en el relato, que la profesora menciona. Por ejemplo, formula una pregunta y uno puede incluso anotar la pregunta que la profesora formula. Eso sería un elemento explícito en el relato de la clase. Y eventualmente también uno encuentra otros aspectos que son, o otros elementos, situaciones didácticas que dicen relación con el CPC, pero de manera implícita. Y por supuesto en ese caso entonces no vamos a encontrar probablemente una descripción en palabras de la profesora, sino que nosotros vamos a hacer una descripción de lo que nos parece puede haber estado detrás del diseño de la situación que la profesora implementa. En cierta manera eso podría calificar como una interpretación que nosotros hacemos de lo que está pasando en la clase. Por eso tendría una componente implícita o un carácter implícito. Luego ustedes, bueno, esto es algo que ocurre en realidad en simultáneo, porque ustedes identifican 6 elementos o situaciones didácticas y yo lo que les pido es clasificarlas, esos 6 elementos, de manera coherente en las dimensiones correspondientes del conocimiento pedagógico del contenido según el modelo de Magnus. Entonces, es tener un listado de 6, por supuesto, pero esas 6 distribuidas, es decir, clasificadas, según un criterio que ustedes aplican,
en cada una de las dimensiones del CPC. Por lo tanto, a mí lo que me interesa aquí es, por una parte, que aparezcan claramente identificadas los elementos, situaciones didácticas, pero al mismo tiempo que esos elementos, situaciones didácticas estén alineados, estén organizados en las dimensiones del modelo de manera coherente. Una cuestión que es, digamos, propia de la naturaleza del CPC, de acuerdo con este modelo de Magnusson, es que estos elementos o situaciones didácticas, en general, uno las puede interpretar de distintas perspectivas, como perteneciendo a distintas dimensiones. Por lo tanto, depende mucho más de la forma en que ustedes la interpreten, el cuán coherente o no es la clasificación. Veamos un ejemplo. Déjenme revisar el texto. Bueno, vimos en este texto que la profesora señala qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer en la clase, y dice, con el fin de introducir el tema, además de registrar los conceptos previos de los alumnos respecto al tema de contaminación, comencé la clase preguntando si alguno de ellos había estado un tiempo prolongado sin agua potable y qué situaciones recordaba. Bueno, aquí hay varios elementos. ¿Alguien se le ocurre alguno de los elementos que están señalados en estas primeras líneas como característico de alguna dimensión del CPC o perteneciente a alguna dimensión del CPC? ¿Alguna sugerencia, alguna idea? Pueden ser los conceptos previos ¿Ya qué diría sobre los conceptos previos? que estarían en el componente de conocimiento de la comprensión de los estudiantes De acuerdo. con respecto Eh, a sus ideas previas. de acuerdo. Entonces, ¿cómo daría respuesta usted a ese primer ítem? ¿Cómo lo redactaría? ¿Qué es lo que diría? Pondría que en primer lugar la profesora realiza preguntas sobre este tema del cuidado del agua, Ujú, preguntas que tienen que ver con lo que saben los alumnos ujú. y eso. De acuerdo. De acuerdo, bien. Entonces, uno podría decir, como decía Sofía, por ejemplo, que la profesora inicia la clase realizando preguntas acerca de lo que los estudiantes saben sobre el agua potable, por ejemplo. Entonces, Sofía dice, este elemento o esta situación didáctica tiene que ver con el conocimiento que la profesora tiene de la comprensión de los estudiantes y la clasificaría en esa dimensión. Y eso estaría en términos generales correcto, es decir, yo lo consideraría correcto. Vamos después a hacer alguna precisión al respecto, porque se necesita probablemente mirar con mayor profundidad el tipo de preguntas que la profesora realiza para poder suponer si acaso esas preguntas efectivamente suponen alguna comprensión de parte de los estudiantes, por parte de la profesora. Pero ese análisis más profundo podemos todavía realizarlo más adelante. El punto es que suponemos que, dado que la profesora tiene un cierto conocimiento acerca de lo que los estudiantes saben o comprenden respecto de la producción de agua potable, entonces ella parte la clase realizando estas preguntas. Por ejemplo, si habían estado un tiempo prolongado sin agua potable y qué situaciones ocurren cuando se corta el agua, entre otras cosas. Y lo clasificamos como en la dimensión de conocimiento de la comprensión de los estudiantes por parte de la profesora. Pero al mismo tiempo, alguien podría decir, o antes de que yo les diga, ¿alguna de ustedes clasificaría esta misma situación en alguna otra dimensión del CPC?
¿Les parece que está correctamente o pertinentemente clasificada o catalogada como conocimiento de la comprensión de los estudiantes y no hay posibilidades de considerar otra dimensión? Profe, Sí, dígame. yo lo puse en eso de los conocimientos previos de las preguntas, Ujú. yo lo puse en otra dimensión. ¿En qué dimensión la coloco? Es que no me acuerdo el nombre de la dimensión. Ya, pero ¿sobre qué se trataría o sobre qué aspecto relevante? Em, es donde, a ver, no es ni la de currículum, ni la de evaluación, ni la de convención de los estudiantes, la otra. La de conocimiento de estrategias didácticas. Esa, sí. Ya, ¿por qué la coloco ahí? Em, porque, a ver, espera, déjeme revisar bien el que no estoy segura. Mientras Katy busca, a lo mejor alguien tiene alguna otra comentario sobre este mismo aspecto. Esperamos a Katy entonces. Lo había puesto entonces en cómo evaluar el aprendizaje, en esa dimensión. De acuerdo, ¿y por qué lo puso Sí, ahí? sí, ¿Por qué lo puso ahí? porque lo puse ahí porque las preguntas previas también son estrategias de evaluación porque así podemos saber lo que saben y Ujú, además podemos como ir haciendo como un análisis de cómo abordar el tema o qué abordar en ujú. cuanto a lo que ellos ya saben desde antes. De acuerdo, efectivamente, ¿cierto? En este caso, uno puede considerar que las preguntas al inicio de la clase tienen un rol evaluativo, de carácter que llamamos habitualmente diagnóstico, porque justamente nos sirven para recoger evidencia acerca del conocimiento o de la comprensión que los estudiantes tienen al momento de dar inicio a un desarrollo didáctico, en este caso a una clase. Así es que también podríamos decir, como señala Katy, que este mismo elemento o esta misma situación didáctica podríamos considerarla dentro de esta otra dimensión, que es conocimiento acerca de la evaluación. Es decir, dado que la profesora tiene un cierto conocimiento respecto de cómo evaluar en la enseñanza y el aprendizaje de ciencias naturales, entonces ella parte la clase realizando algunas preguntas con finalidad diagnóstica, por ejemplo. En ese sentido, les decía, los elementos, las situaciones didácticas, uno las puede interpretar en distintos ámbitos, en distintas dimensiones, en cierta manera porque es la misma naturaleza del conocimiento pedagógico del contenido. Recuerden que se trata de un conocimiento que es emergente y que es dinámico y que surge de la interacción de de estas cuatro dimensiones de conocimiento. Y por lo tanto, como es una interacción dinámica de cuatro áreas distintas, entonces cuando se expresa, cuando lo podemos reconocer en distintas decisiones o situaciones que ocurren en la enseñanza, generalmente lo que aparece son eh, elementos o situaciones que tienen aspectos o tienen componentes de las cuatro dimensiones o de más de alguna dimensión. Por eso siempre va a estar sujeto a interpretación el modo en que clasificamos cada elemento. Ahora, si me preguntan en términos de mayor precisión o de mayor detalle, uno podría, yo creo, argumentar en este caso que es posiblemente más clara la relación de este elemento, de esta situación didáctica,
las preguntas iniciales de la clase, es más, se relaciona más claramente con la dimensión de evaluación que con la dimensión de conocimiento de la comprensión de los estudiantes. Porque en este caso, las preguntas que la profesora realiza son preguntas que, digamos, no dan cuenta, no nos muestran a nosotros que la profesora tenga efectivamente el conocimiento o un dominio acerca de qué es lo que los estudiantes están comprendiendo acerca del agua potable. En estricto rigor, estas preguntas se refieren a la experiencia previa de los estudiantes. Si acaso han estado sin agua alguna vez, ¿qué ocurre cuando están sin aguas, sin agua potable en su casa? Preguntas que remiten a lo que los estudiantes han vivido antes. Y por lo tanto no nos señalan o no nos indican que la profesora esté pensando en alguna comprensión especial o particular que los estudiantes puedan tener respecto de, por ejemplo, las características del agua potable o la producción de agua potable. En ese sentido, parece ser que es digamos, es más difícil y más arriesgado asumir que, dado que la profesora realiza estas dos preguntas, entonces ella tiene un conocimiento de la comprensión de los estudiantes acerca del agua potable o la producción de agua potable. Ahí hay un margen de interpretación que es un poco más amplio y por lo tanto, si es que lo clasifican en esa dimensión, seríamos más condescendientes con la atribución que le hacemos a la profesora de su dominio acerca de esta dimensión del CPC, la comprensión de los estudiantes. Es menos discutible si la clasificamos en el ámbito de la evaluación, porque aquí estamos claramente dando inicio a una clase. Estas preguntas apuntan a dar un insumo, una evidencia respecto de cuál será el conocimiento previo que los estudiantes tendrán respecto del agua potable, aun cuando se refieren solamente a su experiencia. Sin embargo, en ese sentido, esta misma instancia va a servir para que los estudiantes, por ejemplo, expresen qué es lo que están entendiendo por agua potable, entre otras cosas, por ejemplo. Y por lo tanto, podemos asumir que están cumpliendo una finalidad diagnóstica estas preguntas. ¿Algún otro comentario o inquietud sobre este punto? Bueno, el segundo criterio apuntaba a que ustedes propongan dos situaciones didácticas que sirvieran o que estuvieran orientadas a la enseñanza de una característica de la ciencia cada una. Digamos, como son dos situaciones, les pido dos situaciones para enseñar dos características de la ciencia, pero piénsenlas como dos situaciones independientes, que no necesariamente se van a realizar las dos juntas en la clase, sino que podrían ser una u la otra. Y por supuesto, cada situación estaría orientada para la enseñanza de una característica de la ciencia. Entonces aquí, por supuesto, espero que mencionen o describan explícitamente dos elementos o situaciones didácticas pertinentes y explícitamente relacionadas con alguna de las características de la ciencia propuesta por Lederman. Nosotros revisamos 6 características de modo bastante sucinto, digamos, pero precisas en el sentido de que pudimos concretizarlas o especificarlas. Y una vez definida esa característica, entonces piensen en qué elemento o situación didáctica podría servirles para incorporar en esta clase de manera que los estudiantes se aproximen a esta característica de la ciencia. De nuevo, elemento o situación didáctica, porque ustedes podrían decir algo tan sencillo como formularía una pregunta acerca de algo, por ejemplo, y eso podríamos considerarlo un elemento. O una situación didáctica porque a lo mejor ustedes quieren describir una interacción que es un poco más extensa, un momento de la clase en el cual los estudiantes leen un texto y luego responden una serie de preguntas. Podría ser la descripción de una situación didáctica que, según ustedes, serviría para enseñar una característica de la ciencia. Y les pido que justifiquen esta propuesta que ustedes van a hacer, de manera breve, por supuesto,
De manera que les pido entonces que planteen una relación clara entre las características o condiciones de esta solución o esta propuesta que ustedes hacen y las alternativas didácticas para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia, donde por alternativas didácticas me refiero al enfoque implícito o explícito y a la presencia o a la relación con un contexto o sin contexto. Entonces espero que ustedes puedan decir, bueno, la situación o el elemento que proponemos hace una mención explícita de tal característica de la ciencia o implica o lleva a una mención explícita de una característica de la ciencia, y esto se realiza en el contexto curricular de la enseñanza de las características del agua o se realiza al margen de el contexto acerca de las características del agua, por ejemplo. Ese sería el tipo de justificación que espero que ustedes agreguen con el cual de alguna manera complementan entonces esta parte del trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta sobre este criterio? Finalmente, el criterio tercero que está alineado con las tareas que les pedía realizar, apunta entonces a que elaboren un argumento y este argumento les sirva para, de alguna manera, fundamentar su punto de vista o, o expresar su punto de vista acerca del valor que tiene el desarrollo de su propio CPC. Y entonces les pido explícitamente que realicen una afirmación acerca de la importancia o el valor que puede tener el desarrollo de su propio CPC. Esto es la idea que ustedes quieren de alguna manera defender. Podrían ustedes decir tiene un gran valor o no tiene ningún valor. Lo importante aquí es que establezcan una posición inicial explícita. Luego que puedan comentar evidencia o agregar evidencia, señalar evidencia que sirva de base para la afirmación que plantean. Porque si ustedes dicen, bueno, el desarrollo del CPC es muy importante, y esto lo afirmamos porque, entre otras cosas, uno ve que para, por ejemplo, poder organizar una clase, es importante realizar algunas preguntas iniciales que guíen a los estudiantes en torno a la temática, pero en relación con su experiencia previa, como lo hace la profesora en esta clase que analizamos. Lo que hago allí es hacer mención de una situación, de un ejemplo tomado de la misma clase que analizamos, que me sirve como evidencia para irle dando sustento a mi afirmación de que es importante el desarrollo del CPC en esta dimensión, por ejemplo, de la evaluación o de las estrategias de enseñanza, lo que sea, etc. Luego, bueno, hay otro criterio más abajo que habla explícitamente de utilizar ejemplos de la clase. Entonces, lo que yo les digo acá en este criterio es, si yo voy a hacer una afirmación que en principio es discutible, digo, es importante el desarrollo del CPC o no tiene ningún valor el desarrollo del CPC, entonces esa afirmación tengo que respaldarla sobre evidencia. Y esa evidencia puede provenir de distintas fuentes, pero una posibilidad para hacerlo es tomar justamente algunos de los ejemplos de la misma clase que acabamos de analizar. Luego plantean una relación clara entre la afirmación y la evidencia, que es lo que habitualmente llamamos justificación o razonamiento del argumento. Un razonamiento coherente e informado que vincula justamente lo que yo digo, es decir, que es valioso el desarrollo del CPC para la mejora de mi práctica pedagógica. Eso lo vinculo con la evidencia, que era realizar preguntas al inicio de la clase que demuestra un mejor dominio de mi conocimiento de la evaluación, por ejemplo. ¿Cómo se conectan estos dos elementos? Bueno, lo que tendría que decir en este caso, por ejemplo, es que de acuerdo con el modelo de Magnusson y sus colegas, el desarrollo del CPC implica un dominio de 4 áreas distintas,
o de 4 dimensiones, una de las cuales corresponde al conocimiento acerca de las estrategias de enseñanza o al conocimiento acerca de la evaluación. Y por lo tanto, si es que yo desarrollo mi conocimiento respecto de cualquiera de esas dimensiones, entonces estoy de alguna manera fortaleciendo o desarrollando el CPC o mi CPC. En ese sentido, ahí hay un razonamiento que se basa, podríamos decir, en las lecturas de la unidad o en alguno de los autores comentados durante esta unidad, y que me sirve para justificar lo que acabo de decir. Justifico que por el hecho de que tengo dominio o se tiene dominio de el planteamiento de preguntas iniciales en una clase, entonces estoy desarrollando mi CPC, y eso es importante porque mejora mi práctica de enseñanza y eventualmente mejora los aprendizajes. Todos esos 3 elementos están aquí de alguna manera sintetizados: la explicitación de la afirmación, la evidencia que sustenta esa afirmación y la justificación que conecta lo primero con lo segundo. Y espero entonces que en ese ejercicio de argumentar ustedes puedan incorporar ejemplos tomados de la clase, a lo menos uno, que al menos mencionen 2 ideas tomadas de las lecturas de la unidad, explicitando la autoría. Por eso yo mencionaba explícitamente a Magnusson y sus colaboradoras, porque entonces decimos, esa autora propone una idea o desarrolla una idea que me sirve para justificar el argumento que acabo de elaborar. Y ojalá esto, por supuesto, lo puedan realizar mediante un lenguaje que sea claro, fluido, bien articulado, porque les estoy pidiendo que lo realicen a través de un registro audiovisual, y además con un buen dominio de la idea, porque no se trata, como les decía en su minuto, que lean una respuesta, sino que ustedes expresen su argumento con propiedad, porque es justamente lo que ustedes están defendiendo. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este aspecto del taller? Finalmente, agregué un último criterio de evaluación que vamos a suponer que es transversal, porque no corresponde explícitamente a uno de los ejercicios o actividades a realizar, sino que es un criterio que nos va a servir para coevaluar el trabajo del taller, y por lo tanto aquí le voy a pedir a cada una y a cada uno que finalmente elabore, realice una evaluación o una coevaluación del trabajo del equipo en términos de cuán equitativo y colaborativo resultó ser el producto final. Si acaso estuvo bien distribuido el trabajo, si lograron coordinarse, etc. Así es que eso nos va a permitir obtener una coevaluación. ¿Alguien tiene? Sí, dígame. Disculpe, sabe que tengo una duda. En la primera parte, ¿debemos justificar lo que nosotros pongamos? No, no les pido explícitamente que lo justifiquen. Lo que sí yo voy a tratar de, o sea, espero que ustedes puedan ser bien claras en especificar el elemento o la situación didáctica a la cual se refieren. Que no haya dudas de qué es lo que están mencionando en esta primera parte. Por ejemplo, Ya, profe, gracias. Déjenme ver, porque aquí hay una pregunta que yo recuerdo que la profesora plantea explícitamente. Por ejemplo, si ustedes toman este elemento, la profesora les preguntó a los estudiantes, abre comillas, ¿de dónde creen ellos que viene el agua que llega hasta sus casas? Cierra comillas. Bueno, a lo mejor eso es un único elemento. Entonces yo espero que ustedes lo señalen explícitamente, es decir, literalmente, que hagan la cita literal, y que lo clasifiquen en alguna de las 4 dimensiones que según ustedes corresponde. No les estoy pidiendo que hagan una justificación de esa elección. Una camioneta. Parece que estamos a punto de que se acabe este momento de la sesión, así que vamos a suspender por un minuto y nos vamos a volver a conectar por si acaso hay alguna otra
inquietud relacionada